Programas innovadores para marcar la diferencia. Antes de empezar, me gustaría detenerme brevemente en cada uno de nuestros participantes en este panel. Luis Carlos Torrescusa, que nos puede hablar principalmente, además de muchos programas innovadores que han realizado, algo novedoso en la aplicación, que en eso consiste la innovación, no solo en inventar, sino en encontrar el espacio adecuado para algo que ya se inventó previamente. Y en concreto, en tecnificación, cuando en los años 90 era una palabra que estaba trillada e incluso mal usada, ellos fueron capaces de dar una dimensión diferente. Raúl Campos nos puede hablar de diversos programas, pero fundamentalmente, hilando su ámbito con el que después vamos a comentar con Vicente Álamo, vamos a interpretar cómo los ámbitos de desarrollo de un jugador no deben ser tomados en cuenta solamente cuando se produce la retirada o la adaptación a un nuevo entorno laboral, sino desde concebir, desde un punto de vista integral, la carrera deportiva también como una carrera académica o como una carrera laboral, y no solo cuando se tarde. Y finalmente con Ramón trataremos algo muy interesante, que es cómo aspectos que normalmente se separan pueden crear una sinergia, como ha demostrado él, tanto en la palabra que antes se utilizaba y quedó fuera de moda, que era captación, porque sonaba algo así como influir demasiado, y es ser capaz de seducir para atraer un deporte en concreto, en hockey hierba, pero que es un ejemplo muy positivo para aquellos ámbitos de balonmano en el cual necesitamos no solamente aumentar licencias, sino aumentar usuarios y amantes del balonmano. Bien, antes de comenzar con Luis Carlos, una reflexión sobre programas, sobre innovación y sobre marcar la diferencia. Programas, como hemos visto anteriormente con Óscar, algo concreto, nivel de concreción. Deseos tenemos muchos, pero ser capaz de poner, como él nos ha hecho esta mañana, una cifra concreta, un ámbito concreto, saber que mi contribución como socio en un club es a fisioterapeuta, me hace conseguir algo, que es sostenibilidad. Y un programa lo que permite es precisamente eso, sostenibilidad. Somos un deporte, especialmente en nuestro ámbito, podemos decir incluso en la península ibérica, en Portugal también, en el cual hemos tenido muchos fuegos artificiales, hemos tenido muchos enamoramientos fatuos, pero el programa lo que consigue es una sostenibilidad. Es precisamente de eso lo que vamos a hablar con Luis Carlos, porque han pasado tormentas, pero siguen ahí y están ahí. Por lo tanto, Luis Carlos, la palabra tecnificación, que era algo que en su momento se utilizaba como algo solamente para centros de alto rendimiento, centros de tecnificación oficiales, vosotros tenéis programas en los cuales habéis subdividido y quizás esa sea una de las principales innovaciones que hagan. No inventar nada, sino aplicar algo que ya estaba inventado. ¿Nos puedes detallar cómo fue el entorno en el cual surgen esas ideas? Porque estos laboratorios, más que el programa en sí, por el poco tiempo que tenemos, me parece interesante que ellos nos trasladen cómo surge la idea. ¿Qué ambiente, qué entorno favorece que no se descarten esas ideas y que se lleven a la práctica? ¿Cómo surge este laboratorio de ideas? Buenos días. ¿Funciona? Buenos días. Lo primero, agradecer al Club Esplugues la invitación a nuestro club. Yo represento al Club Balonmano Alcobendas y represento a mucha gente. Allí tenemos claro que el liderazgo es compartido y todo lo que hacemos lo hacemos un equipo de trabajo. ¿Cómo surge? Surge de un gran fracaso, del gran fracaso que tuvo el Atlético de Madrid Alcobendas en nuestra población, que prácticamente desaparece. Yo era el entrenador de aquel equipo y cuando nos dicen que aquello se va, digamos, al garete, había 300, 200 jugadores que iban a dejar de jugar a balonmano. Nos reunimos 4 entrenadores y hicimos el primer plan, el primer proyecto estratégico del club a 4 años vista. Lo hicimos en el año 93 hasta el 97. A partir de ahí, cada 4 años hemos hecho un plan estratégico con distintos objetivos. Muy ambicioso, nunca está acabado.
los entrenadores del club siempre dicen, Luis Carlos, ¿cuándo llegaremos al 100%? Nunca lo acabamos porque estamos continuamente renovando. Y esta renovación viene fundamentalmente también de muchos errores que cometemos y que buscamos otras nuevas soluciones. Una de las cosas, como decía Anselmo, que nos dimos cuenta es que el balonmano durante mucho tiempo tenía solo una oferta, la oferta competitiva, la oferta federada. No había espacio para ofertas de ocio, de recreación, de salud. Y por ahí se nos iba mucha gente, porque empezaba, digamos, la práctica deportiva a cambiar. La gente ya no solamente quería hacer deporte por competir en un equipo, sino también hacer deporte simplemente como actividad física y salud. Y decidimos en el año 94, cuando refundamos el Club Balonmano Alcobendas, tener siempre dos líneas en el club, la línea de ocio y recreación, la línea competitiva. Y así funcionamos. En la línea de ocio y recreación está la gente que quiere utilizar el balonmano para hacer deporte, para hacer salud. De ahí no solamente nacen los equipos, sino también la escuela de adultos, que lleva 10 años funcionando en Alcobendas. Hay gente que hace deporte, simplemente balonmano, aunque no lo haya hecho nunca, pero son padres de jugadores, familiares que quieren probar y están en esa escuela de adultos. Esta línea, pues entrenan menos, 2 o 3 días a la semana, depende de las categorías, y tienen menos exigencia. Y juegan en un nivel competitivo adaptado, o bien la segunda división, una liga escolar, etcétera. Y luego está la línea competitiva, que son los equipos A, que es donde normalmente están los jugadores que creemos tienen proyección al alto rendimiento y donde además se suman jugadores de otras canteras de Madrid que quieren venir al club. Con esos son con los que intentamos competir en los sectores nacionales y darles las experiencias suficientes para que algún día puedan llegar a la élite. Fundamentalmente es eso. Cuando llevábamos un tiempo trabajando con las escuelas, porque el club está dividido en 3 grandes niveles: la escuela de balonmano, la academia, que es la tecnificación, y los equipos de élite. En las escuelas nos dimos cuenta que hasta los 9, 10 años los chavales prácticamente los padres los llevaban para que hicieran deporte. Les daba igual que fuera, balonmano, baloncesto, fútbol. Llevaban sus hijos a aquella escuela que consideraban que daba mejor servicio y que cuidaba mejor los valores deportivos. Y eso fue nuestra diferencia competitiva con baloncesto, con fútbol, etc. Digo esto porque tener una escuela, un club de balonmano en una ciudad donde hay 64 escuelas deportivas y competimos todas por, digamos, los chavales, es complicado. Tener una escuela de balonmano de 400 personas, cuando el baloncesto tiene 400, cuando el hockey, el rugby, el voleibol femenino, el triatlón, primera división, la natación. Es decir, ahora mismo Alcobendas tiene 6 equipos de división de honor, tiene 64 escuelas deportivas y es una ciudad de 125.000 habitantes. Entonces, era un entorno complicado. Entonces, teníamos que tener diferencias competitivas. Esa diferencia, como he dicho, de valores, nos hizo dar otro paso más. Teníamos mucha gente que venía a hacer deporte, pero necesitábamos que estos jugadores empezaran a llegar a otras categorías, sobre todo al infantil, cuando pasan a la academia, con cierto nivel. Desde hace también unos 6 años implementamos la tecnificación desde alevines. Es decir, las escuelas funcionan por su cuenta con los monitores, el director de la escuela es Ángel Castaño, pero a partir de los 11, 12 años les metemos en grupos de tecnificación donde estamos, y disculpar la pedantería, los mejores entrenadores del club. Están ahí en los equipos infantiles y alevines, los llevamos el director deportivo, el director de la academia, el director de la escuela, y somos los que intentamos que hasta los 9, 10 años los benjamines prácticamente vayan a jugar, a divertirse. A partir de ahí es donde empezamos a trabajar el balonmano con muchísima más seriedad. ¿Eso qué nos ha hecho? Primero, no perdemos gentes en las escuelas, tenemos un índice de fidelización del 99% y un índice de rotación en las escuelas cuando empiezan de casi 100 familias nuevas que entran cada año. Eso, evidentemente, da una oportunidad al club de no solamente tener jugadores para los equipos de la academia, tener para la línea recreativa, sino conseguir un tejido social alrededor del club que a la vez
es muy valorado por las instituciones. Para nuestro ayuntamiento somos el club de referencia. Cuando vas a pedir una subvención, una ayuda, o ahora cuando hemos ascendido a tratar de cómo pueden colaborar con nosotros para que el club sea sostenible, lo ven bien porque saben que tienes detrás una masa social importante. No solamente los socios y jugadores, sino los familiares, los simpatizantes, los seguidores. Eso es lo que ha conseguido. En Alcobendas pregunta cuál es el equipo más representativo de la ciudad. Todo el mundo dice el balonmano. Un poco como sucede en Granollers. Granollers es balonmano, para nosotros un núcleo admirable, siempre como referencia, y nosotros podemos decir que también somos referencia para ellos y por así decirlo, nos retroalimentamos. Este es quizás uno de los programas, hay más, no sé si luego saldrán, que hemos ido haciendo, educar deportivamente. Nosotras también jugamos, los días sin cole, de Fundal, el Fundal Experience, que son cuestiones que si luego salen, pues puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Incluso también comentaremos las becas de conciliación y de diversos aspectos que habéis tenido también, de apoyo escolar, que lo habéis desarrollado, que de hecho fue la primera vez que tuvimos contacto. Bien, los que peinamos canas, mirar cómo ha innovado el mercado deportivo. ¿Recordáis aquello que estudiábamos antes en las facultades del deporte, en cursos de técnico deportivo, en facultad de psicología, aquello? A ver si alguien se acuerda. Dropout. ¿Qué era el dropout? ¿Os acordáis? Esto es maravilloso. Esto para mí es un sueño, que ya se haya olvidado lo que era un dropout. Ahora, él ha dicho índice de fidelización. Qué bonito, porque ahora se llama índice. Antes era lo contrario, hemos padecido mucho del balonmano el anti-marketing. Lo hemos hecho muy bien, lo del anti-marketing. Algunos argumentan que eran cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, que la iniciativa la llevaba un bloque que no era el capitalista, que nos ha influido hasta hoy. Es una de las teorías, equivocada o no. Pero ahora se llama índice de fidelización. Antes, hace 30 años, era el dropout. El dropout era como actualmente el índice de abandono escolar. Era el índice de abandono de la práctica deportiva. Era como se comentó en el libro de Ana Cruz y Tony Llorona, estoy quemado de balonmano. Que en ese caso se analizaba para el entrenador, pero entonces era para el jugador. Y era una de las mayores preocupaciones que tenían incluso los países del este, en el cual era entrenabas o no entrenabas. Pero era simplemente que incluso cuando era una obligación del Estado en los países del este, el jugador o la jugadora ya iba a entrenar como un zombie, pero realmente lo consideraban un dropout. Bien, ahora se llama índice de fidelización, hay libertad para hacerlo, pero esto nos va diciendo cómo la innovación es muchas veces darle la vuelta y leer en espejo una realidad negativa, que era esta de abandono de la práctica deportiva por fidelizar. No hemos dicho que el dropout era un 1%, hemos dicho que el índice de fidelización era un 99%. Bien. Perdón. En esta dinámica aparece cuál era el momento definitivo que se estudiaba, sobre todo en los países de Europa del Este, especialmente la República Democrática Alemana, cuando empiezan como deporte olímpico el balonmano a 7, y aparece que la última fase, que hay un dropout que no se podía evitar, que era el dropout, el abandono deportivo por la edad, en un momento determinado. Influido por esto, que son los primeros países que lo estudian, aparece un programa, el primer programa de adaptación, le podemos decir carrer, pero haciendo una metáfora entre el inglés y el catalán, podemos hablar del programa Handball for Dual Carrers, pero cuando lo leí lo primero que pensé fue en catalán, y lo primero que pensé, sí, al carrer, o sea, que termina el balonmano y voy a la calle, no a la carrera, sino a la calle. Y los países, especialmente la República Democrática Alemana, hacía un poco extraño, pero hacía un programa de readaptación cardiovascular durante 2 años a todos aquellos deportistas olímpicos, especialmente las jugadoras de balonmano femenino. Después ya descubrimos que el tema cardiovascular tenía que ver con unas pastillitas que tomaban por la mañana para la voz y tal. Y era una estación que efectivamente, que si después de haber estado tomando esteroides durante 10-12 años, y todo esto está documentado, salías al mercado de repente, ibas a tener problemas incluso de agresividad, incluso psicológico de adaptación. Esto tan bestia y tan animal es el primer documento que aparece documentado, que está con datos, y ya vamos pasando a un mundo más terrenal, que es, primero,
¿Qué ocurre? Lo hemos comentado alguna vez. Cuando salí una vez de Málaga de la estación de trenes, vi un cartel que era una ITT, que es gigantesca, en Andalucía, y ponía en un listado todos los grupos de población en riesgo de exclusión social. O sea, mujeres maltratadas, aparecía personas que han tenido problemas con sustancias tóxicas, tal, y en el último aparecía uno muy pequeñito y me indigné mucho, estuve a punto de entrar y protestar, aparecía exdeportistas. Y yo me vi enlistado y dije, el panorama es tremendo. Estuve a punto de entrar, de protestar esto qué es, pero después me puse a reflexionar y decir, quizá desde el punto de vista del marketing no sea lo mejor, sobre todo si en el colegio que está enfrente queremos convencer a un padre o una madre para que inscriba a su niño en balonmano, pero después pensé en todos mis amigos que habían tenido problemas de adaptación de este tipo y pensé, al menos se han preocupado. Y hay una imagen metafórica. Sabéis que hay una película estrenada en cine dedicada exclusivamente a balonmano, ¿verdad? ¿La conocéis? Santiago seguro que no se la ha escapado. Una película coreana, Por siempre el momento. Y esa película está basada el 60 al 70% del argumento en qué le ocurre a las jugadoras coreanas después de los Juegos Olímpicos de 2004 cuando se retiran. Y hay una imagen metafórica, Luis Carlos la ha visto, que es cuando se ponen no nos ha patrocinado, bueno, digamos Capravo en vez de Mercadona, el Capravo de allí de Corea de Seúl, aparece con un pescado y que lo obligan a decir pescado, 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 y van a hacerse una foto y le compran el pescado, pero era como se le estaba, entre comillas, no era una situación de humillación, pero se le estaba obligando a una situación para la cual no se la había preparado, era de repente saltar ahí. Una de las aportaciones que quiero hilar después con Vicente, lo que nos va a comentar Raúl, pero estoy muy orgulloso cuando se visitan los programas de la Federación Europea de Balonmano, los programas que se presentan en la Final Four en Colonia, como moscas acuden cazarrecompensas, cazasubvenciones, que se enteran cuál es el último grito que aparece en lo que va a pedir la Federación Europea de Balonmano los próximos 2 años. Y diría por una vez, pero Granollers, tanto la ciudad como el club, ha sido pionera en muchos aspectos, no es por una vez, sino representantes de nuestro balonmano no fueron como cazasubvenciones, no, fue incluso la Federación Europea de Balonmano quien dijo, lo han hecho mejor que nosotros cuando se crea el programa Handball for Dual Careers. Y a vosotros cogen marcha. Es una metáfora con el balonmano, perdona José Luis, porque nos has dicho que no hablemos del 7 contra 6, que no hablemos del... Pero hay una metáfora y es, pedimos muchas veces a nuestros jugadores, a nuestras jugadores, recibir en movimiento. Y eso que has comentado antes de esperar a que nos caiga, a que nos llegue llovido del cielo, a que nos den la subvención, a Raúl le cogió en movimiento por su experiencia deportiva, por su apuesta cuando era jugador por formarse académicamente. Y posteriormente, cuando aparece este programa oficial, bien dotado, no solamente económicamente, sino también estructuralmente, a vosotros os coge en movimiento. Entonces, Raúl, ¿cómo surge ese momento en el cual, primero, hacéis una iniciativa de este tipo para la integración continua laboral del jugador y de la jugadora en Granollers y cómo recibís la noticia de Handball for Dual Careers? Hola, buenos días a todos. Empiezo explicando cuál es el inicio, porque realmente el programa en sí, el programa europeo, es el resultado, ¿no?, de unos años de presentar papeles, sobre todo, porque realmente nosotros la estructura incipiente ya la teníamos formalizada y estábamos trabajando en ella. El inicio de todo fue el crack de la crisis que a todos los clubs pues realmente nos destrozó. O sea, los patrocinios se caían porque las empresas desaparecían. Al final, no os voy a explicar números el problema real de Granollers, pero bueno, superaba el 1 millón de euros de deuda, bueno, un auténtico drama. En esa temporada marcharon 16 compañeros de los 22 que formábamos el equipo y algún loco, como yo, nos quedamos poniendo sobre la mesa alternativas, que al final es lo que todos buscamos, los que todos venimos a compartir aquí, ¿no?, otras maneras de hacer. Yo le planteé al club la posibilidad de hacer unas prácticas remuneradas o no en empresas patrocinadoras. Lo tenemos a mano todos los clubs. Al final la publicidad va de la mano de las empresas y
Y hay una vertiente que todos olvidábamos porque como parecía que el dinero caía igual que la lluvia, pues nadie pensaba, ¿no?, en coger esta opción. El club me dijo que bueno, que adelante, o sea, no estaban muy por la labor porque realmente era algo que no es novedoso porque, como comentábamos ayer, esto era una cosa que cuando el balonmano era amateur era lo más normal del mundo. Me dieron la opción con mucho esfuerzo porque todos sabéis, tenemos aquí jugadores, sabemos que entrenar por la tarde después de una jornada, media jornada, que no es media jornada porque al final es una jornada laboral entera, es duro. El club estaba los primeros meses muy preocupado por el rendimiento porque al fin y al cabo tú eres un profesional del club y te miran con lupa. Pero al final de todo esto no me quiero enrollar mucho porque es una etapa en tu vida, que en aquella época tenía igual 30, 31 años cuando inicia todo esto. Te das cuenta de que es la salida para el balonmano que en esos años no tenía recursos. Al margen de esto y de seguir convenciendo al resto de directivos del club de que el club tenía que dar un paso adelante, que se tenía que apostar por una formación, por algo que el club tiene a mano y que no utilizaba, que son los patrocinadores, seguir por esta vía, pero además ampliarla. Estoy todavía hablando antes de que llegara el programa europeo, ¿vale? Llegamos a un acuerdo, un pequeño acuerdo, incipiente, con la Universidad de Vic, porque fue de las primeras que nos abrió la puerta. Sin exageraros, llegamos a hablar con el rector, creo que fueron 7 veces, antes de poder sentarnos todos en una mesa y poner algo realmente encima de la mesa, algo que tuviera sentido. Ahí os tengo que agradecer a vosotros, porque os estuve machacando a mails, a Alcobendas, estuve en contacto con universidades en Francia, que en Francia esto es una cosa común. Los programas de tecnificación van unidos a la universidad, van unidos a las empresas. Al final es todo un nexo, ¿no? Porque al final, en esencia, yo veo el deporte, no hace falta que sea de alto rendimiento, sino el deporte que todos hacemos en cada pueblo. El deportista tiene que ser el nexo de unión con las empresas, con su vida, con su futuro. O sea, tenemos una suerte de tener deportistas porque además es un valor añadido para todo lo que después podemos llegar a hacer. Sigo un poco con la historia. Se llegan a acuerdos con la universidad, con una serie de becas y nosotros en ese momento nos enteramos de lo que era un proyecto que podía surgir en la Unión Europea y presentamos todos los papeles. No os podéis imaginar, tuvimos que contratar una empresa, o sea, no os digo más, una empresa para que nos gestionaran los papeles. Es una cosa brutal, pero porque no había nadie en el club que pudiera tener tiempo, todos tenemos recursos muy limitados para llegar a tener a tiempo todos los requisitos, todo lo que realmente piden, ¿no? No es complicado, ¿eh? No es que estén pidiendo, lo que pasa es que todo tiene su tiempo, papeles, tiene tal cual, justificar ciertas cosas del club, qué estáis haciendo, qué vais a hacer, el programa, esto que hablamos siempre de trazar el plan, todo va encaminado a lo mismo, ¿eh? Se presenta y salió porque realmente teníamos la base. De hecho, no somos simplemente un colaborador del proyecto, sino que Granollers es el coordinador de todo el proyecto de Handball for Dual Careers, que se basa en generar formación a través del deporte. Se basa en que una serie de talentos del club, es un programa piloto, es diseñar un programa donde desde que a edad temprana, estamos hablando de cadetes, hasta seniors, el club lleva un seguimiento del jugador, no tanto, sí, en el tema deportivo, pero sí en el tema de su formación, de su futuro, a dónde nos estamos encaminando, a dónde estamos llevando a la gente que tenemos en el club, porque realmente los clubs que ya tengas a 50 jugadores en tu club o a 600, al final tú tienes una responsabilidad.
la responsabilidad de tener a personas que están pasando gran parte de su vida contigo, tú les estás enseñando y al final ellos tienen que ver que el esfuerzo que ellos hacen cada día dirigido a, en este caso, el deporte, pero también a la formación, están construyendo un futuro. Al final es dar la alternativa y dar otra visión de lo que hasta ahora era el deporte, que todos estamos acostumbrados a, pues no os voy a decir, a gente que sale en la tele cobrando un dineral, con buenos coches y con buenas casas. Eso no es nuestra realidad. Tampoco la es de nadie, pero bueno, luego te das cuenta. Sigo con el proyecto, se divide en 3 fases, por edades, donde en cada etapa pues, todo tiene un objetivo y todo tiene una meta, ¿no?, a conseguir bajo la supervisión de tutores que al final encaminan la carrera tanto académica y deportiva de los jugadores, que en un inicio son 120, pero se extrapolará al resto de jugadores del club, ¿no?, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco. Este año que viene se dará por finalizada la etapa de implementación del programa piloto. En este proyecto, que se me ha pasado a decirlo, no estamos nosotros solos, está Phoenix Toulouse, está Sabehof, que es el club más importante del mundo de balonmano, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bélgica. Hay una serie de partners que realmente dan un soporte y otra visión, como lo que estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros lo hemos hecho con ellos en sus diversas áreas, ¿no?, porque te sorprendería, ¿no?, lo que realmente busca una empresa a lo que realmente busca un club, ¿no? Al final es un cómputo de todo, un nexo de unión que la verdad que está siendo fructífero, porque hay chavales que se están dando cuenta de que apretar un poco los estudios les puede abrir las puertas para muchas cosas, ¿no? Y nosotros lo tenemos en la mano, o sea, es que está ahí. ¿Qué pasa? Que todo esto es muy bonito, pero yo ahora os voy a hablar como padre, dentro del club. ¿Qué genera todo esto? No os podéis imaginar los padres, cuando se enteran de todo este montaje, quieren que sus hijos vayan encaminados, que alguien les guíe, porque ahora la mayoría de los chavales están, que os explicará Vicente un poco más en detalle, no tienen una línea que quieren hacer, que quieren ser de mayores, que al final el club ahí les está dando esa oportunidad de poder encontrar su sitio, porque ahora están todos como en un limbo, ¿no? Es súper importante, al final se traduce, que todo el mundo habla de retorno, habla de ¿y esto qué?, ¿no? Pues se traduce en que tengamos problemas por ejemplo, en el Instituto Carles Baibona, que es el proyecto incipiente, de que cada vez tenemos más niños y las plazas son las mismas. Tenemos becas que son insuficientes para la gente que nos las solicita dentro del club, pero al final es la vía por la que el club ha apostado y por la que está yendo bien. Si no tendríamos ese problema. A vosotros os pasa una cosa parecida. Al final se trata de generar futuro y de alternativas de financiaciones para el club, porque no nos engañemos, al final todo el mundo, mira, si puedes ir a la universidad teniendo una beca de una reducción de un 40 o un 50%, ostras, pues se agradece, la carga económica para los padres es mucho menor, se traduce en futuro al fin y al cabo. Cualquier cosa que queráis preguntar, estaremos por aquí, o sea que sin problemas. Gracias. Bien, ha comentado Raúl una palabra interesante, ha sido tutor, la palabra tutor, después ha comentado que hay padres que están receptivos a una orientación pero que muchas veces no la han recibido, que podrían estar receptivos. Y ahora viene, para hilar con lo que nos va a plantear Vicente, 2 palabras, la palabra mentor y la palabra trayectoria. ¿Qué
para interactuar un poco, si no nos sale, ¿hay algún licenciado en filología helénica o griega en el escenario? ¿Hay un médico? ¿Hay un médico? No. Vale. Si alguien quiere y tiene la iniciativa, por favor, para interactuar, perdón, que nos diga quién fue ese tal mentor, que salían los dibujitos animados, los que somos de post-baby boomer, salían un poquito los dibujos de Ulises. ¿Quién fue mentor? A ver si alguien lo puede buscar en la Wikipedia y nos lo dice, quién fue mentor. ¿Por qué? Porque Mentor fue un personaje de la Ilíada, pero decirnos un poco, si alguien lo puede buscar en la Wikipedia, que nos lo diga, que nos interrumpa. Y la innovación muchas veces se trata en hacer una metáfora que impulse, que haga hacer todo con mayor energía. Existe la figura de tutor, pero también existe la figura de un mentor. Y es algo que está basado en la trayectoria. Para poder realizar una trayectoria, que es al fin y al cabo lo pasado y lo futuro, necesitamos tener una visión. Entonces, también podríamos hablar de las trayectorias, al igual que hablamos de las trayectorias de lanzamiento en InGoal, que son fundamentales para interpretarla por un portero y que es posiblemente otro de los proyectos innovadores de los que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero un portero tiene que saber analizar el significado de una trayectoria. Ocurre lo mismo para un mentor. Un mentor tiene que saber no rendirse cuando hay resultados escolares negativos, cuando hay resultados incluso comportamentales negativos, y saber interpretar que, al igual que un portero sabe que esto puede acabar en una rosca y terminar entrando, es algo que puede ocurrir. Entonces, ¿alguien nos puede ilustrar sobre quién fue mentor en la Ilíada? Bueno, si queréis después lo ponéis en hashtag. Dinos, ya que no nos dicen quién fue la Ilíada, dinos quiénes son los mentores, Vicente, en el proyecto Singular Match. Bueno, buenos días a todos. Bueno, empiezo antes de introducirnos en lo que es el mentor o la figura del mentor en Singular Match. Singular Match es un proyecto social, ¿vale? Que se inicia con un objetivo claro, que es la inserción laboral, facilitar la inserción laboral de los deportistas de élite, ¿vale? Como ha dicho bien Anselmo, en una ETT vio los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social y ahí salía el de exdeportistas. Este proyecto nace de una entidad social sin ánimo de lucro, ¿vale? En la que trabajamos con diferentes colectivos en riesgo de exclusión social y dentro de los múltiples proyectos que ponemos en marcha con diferentes colectivos decidimos impulsar un proyecto enfocado a los deportistas de alto rendimiento. Porque los deportistas de alto rendimiento llega un momento en nuestra carrera, que es cuando dejamos de jugar, que hay un porcentaje importante que sí que está en riesgo de exclusión, ¿vale? Las dificultades en las que nos encontramos los deportistas de élite una vez dejamos de jugar es una situación en riesgo. Como decía Raúl, no todos los deportistas son Gasol, son Nadal, los futbolistas, deportistas con éxito, con coches. La realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, Singular Match nace con el objetivo de ayudar a todo este colectivo de deportistas de alto rendimiento de deportes principalmente minoritarios, ¿vale? Todos esos deportistas que dedican muchísimas horas y una vez dejan de jugar se encuentran que no tienen recursos y tienen que empezar una vida de cero. Y en esa situación nos hemos encontrado muchísimos deportistas. Yo, después de 8 años jugando fuera de casa, decido volver y me encuentro en una situación de ¿qué hago? O sea, el problema ya no era solo mi formación, sino es ¿qué hago con mi vida? O sea, después de tantos años fuera, llego a mi casa y tengo que empezar de cero en un lugar que lo dejé 8 años atrás, con una familia, con hijas, y esa dificultad nos la encontramos en muchísimos deportistas, no solo en el balonmano, sino en muchísimos deportes. Entonces, el objetivo es creamos un proyecto donde intentamos facilitar esta inserción laboral del deportista. ¿Cómo? No empezamos a trabajar con el deportista en el momento que se retira, sino vamos a enfocar el problema y vamos a intentar solucionarlo de raíz. Entonces empezamos a trabajar con el deportista en el momento que ese joven deportista empieza a llegar al alto rendimiento y tiene ese potencial y empieza a destacar. Entonces aquí es cuando empezamos a trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos con un proceso de mentoría, un proceso de mentoring que acompaña al deportista. Hay diferentes etapas en las que trabajamos con los deportistas. Una es la inicial,
que es cuando el deportista empieza a destacar en su categoría. Otra es cuando el deportista es profesional y llega al alto rendimiento, es decir, empieza a competir con un equipo de alto nivel, se multiplican las horas de entrenamiento, la responsabilidad, el compromiso. Y la última etapa, que es cuando el deportista profesional se está planteando dejar de jugar. ¿Vale? Es un proyecto que está enfocado solo a esa vida paralela que tiene que llevar el deportista. Es decir, nosotros no nos metemos en el tema deportivo. O sea, en el tema deportivo están los clubes que trabajan con los jugadores, con esos deportistas que les ayudan a mejorar. O sea, no es un servicio que ayuda al deportista a aumentar su rendimiento. Que sí que puede influir, porque si tú tienes esa vida paralela, la formación, esa formación académica laboral, si la llevas bien, te ayudará en tu rendimiento, pero no es un proyecto enfocado a que seas más rápido, a que seas más potente, a que lances más fuerte. ¿Vale? Es un proyecto que ayuda a los clubs, en este caso, y principalmente a los jugadores, a ordenar su vida no deportiva. ¿Vale? Y este proceso de mentoría es con un mentor, en este caso yo soy uno de los mentores, exdeportistas, que hemos pasado por este tipo de situaciones y que intentamos acompañar al deportista a que vea la realidad y qué es lo que se va a encontrar en cada paso de su carrera. Entonces intentamos ayudarles a que construyan ese camino paralelo al deportivo. Primero, ayudando en su formación, qué tipo de formación quieren hacer, porque muchas veces los deportistas estamos tan enfocados en nuestro deporte que cuando vamos a formarnos o nos formamos en lo que nos dicen los padres, lo que hacen nuestros amigos, pero pocas veces tenemos muy claro qué queremos ser una vez acabe nuestra etapa deportiva. Aquí es donde la figura del mentor aparece, intenta dotar de información al deportista para que poco a poco él vaya descubriendo esa pasión que tiene en el deporte, que la descubra fuera del deporte. Es decir, ¿qué quiero ser de mayor? ¿No? Muchas veces nos preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Pues nosotros tenemos muy claro que queremos ser deportistas, ¿vale? Pero una vez se acabe el deporte, ¿qué quieres ser? ¿Vale? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar y es donde ayudamos al deportista a que poco a poco vaya construyendo su camino. Ayudamos en la etapa de formación o con becas o ayudando a facilitar el compaginar el deporte con la formación. Una vez el deportista acaba su formación, ayudamos en su inserción laboral, es decir, llegamos con acuerdos a empresas que nos ofrecen un puesto de trabajo con horario flexible que permite al deportista, a la vez que está compitiendo, viajar y entrenar, empezar a introducirse en el mundo laboral con pequeños contratos de pocas horas que le permita compaginarlo todo. Y ya va adquiriendo una experiencia profesional que en el momento que tú vas a buscar trabajo, cuando acabas de jugar, es lo primero que te piden. A mí me pasó, iba a buscar trabajo y me decían, vale, ¿y tu experiencia? Bueno, 22 años como deportista profesional. Hostia, muy bien, me dabas muy bien, pero no es lo que necesitamos, no tienes experiencia en el campo que estamos. Entonces, lo que intentamos facilitar es, vale, en el momento que tú dejes de jugar, vale, tú vas a tener ya experiencia dentro de tu formación. Entonces, Singular Match es un proyecto compatible con el trabajo que se hace en los clubs. Es muy necesario, está enfocado a todos los deportes, no solo al balonmano, aunque yo en este caso venga del balonmano, y es un proyecto social que está subvencionado a través de patrocinadores. Ni los jugadores tienen que pagar, ni los clubs tienen que pagar. Funciona igual que un proyecto social que los que trabajamos diariamente en nuestra empresa, en nuestra entidad social. Es una ayuda al deportista, consideramos que es un colectivo que no se le tiene en cuenta una vez deja de jugar. Los clubs solo queremos rendimiento, solo queremos que compitan, solo queremos que ganen y lo que hagas después de jugar, pues prácticamente que nos da igual, ¿no? Excepto en determinados clubs donde hay una formación, donde hay un vínculo con el jugador, pero el resto de clubs, lo que hagas después, pues me interesa poco, ¿no? Lo que me interesa es el rendimiento inmediato y que mi equipo gane, ¿no? Entonces, las dificultades y la realidad muchas veces del deportista nos obliga a poder poner en marcha proyectos en los que podamos ayudar al deportista una vez acabe su carrera deportiva. Perdón. Gracias.
cuando uno va a acabar la carrera deportiva es cuando realmente uno se da cuenta de qué voy a hacer después, ¿no? Lo difícil y cómo consigues llegar es cuando alguien es juvenil, que ya empieza a sobresalir, junior, que empieza a llamarte selección española, ya en tu club marca diferencias, campeonatos. ¿Cómo consigues tú llegar a esta persona para poder acceder? Porque además es gente que en ese momento no se da cuenta de que puede pasar más para adelante y no te va a venir a buscar. No sé si me entiendes. Entonces, ¿vosotros cómo podéis captar a esta gente o estas necesidades? Sí, vale. Simplemente ayudando a que el deportista decida él qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Porque está tan focalizado en el deporte que a nivel de formación muchas veces les falta información de qué puedo estudiar, en qué me puedo formar. Estoy de acuerdo contigo, igual tú estudias una cosa y dentro de 10 años o 15 realmente te apetece hacer otra cosa. Pero ayudamos a que el deportista, él vaya eligiendo qué es lo que quiere hacer. Le dotamos de información para que él decida qué quiere hacer. Muchas veces estamos obsesionados con que el deportista, vale, tú haces esto, pero tienes que estudiar una carrera. ¿Pero por qué tienes que estudiar una carrera? Igual lo que tú quieres hacer o tu vocación va por otro lado. Igual va por un ciclo o va por otro tipo de formación. Pero no, tú tienes que estudiar una carrera, sea lo que sea, porque te va a venir bien. Probablemente te vaya bien. Pero igual lo que necesitamos es que, oye, que decida el deportista. Vamos a ayudarle a que decida, a que busque también esa vocación en una profesión, ¿vale? Y entonces, en esa edad lo que comenzamos es que, vale, tú vas a seguir estudiando, te vamos a ayudar en tu formación, pero que seas tú realmente el que elija qué quieres estudiar, ¿no? Que no sea algo impuesto, oh, mira, como lo hacen mis puede estar bien. Vamos a asegurarnos si puede estar bien. Vale, tomamos esa idea, vamos a asegurarnos que va a estar bien, porque la innovación es como un ceramista que para aprender a hacer un jarrón o una obra de cerámica bien tiene que romper muchos jarrones previamente. Y una vez que ha conseguido esa habilidad ya puede reproducirlo de forma más rápida. ¿Por qué está aquí Ramón Cabañas representando a la sección de hockey hierba? ¿Está bien dicho hockey hierba? Hockey. De las secciones amateurs del Fútbol Club Barcelona. Y vamos en a hablar, concreto hablaremos de casos de la sección de hockey. ¿Por qué? Porque había que asegurarse de traer un buen jarrón. Es decir, todos los proyectos, todos los programas, incluido yo, intentamos aunar, y siempre lo ponemos casi entrecomillado, lo social y lo deportivo en una sinergia. Y después la realidad, en mi tierra, por lo menos, es que lo que ocurre es que las cuotas de los niños suelen servir para pagar los sueldos del tipo que viene desde 100 kilómetros para jugar con el primer equipo. Sinergia sí, pero la sinergia desplazada hacia otro lugar. Hemos hablado antes de Mentor, no se ha animado nadie, ¿no?, a buscar en la Wikipedia quién era Mentor. Era un amigo de Ulises, que cuando Ulises empieza su viaje en la Ilíada ayuda a su hijo Telémaco también a abrir las puertas, a guiarse en la vida, y es lo que vosotros hacéis, tanto en Alcobendas como en Granollers como en Singular Match. Y en este sentido, aunar una necesidad deportiva y una necesidad social es como lo que intentaban buscar los griegos, la cuadratura del círculo. Mucho tiempo después se descubrió que matemáticamente era imposible, pero en la búsqueda de la cuadratura del círculo se solucionaron muchos problemas. Hubo un inicio que fue una necesidad deportiva. La sección de hockey hierba del Fútbol Club Barcelona no podía competir en la cantidad de jugadores que tenían para sus secciones, para sus equipos de edades de categoría de base. Y aquí surge una sinergia con el tejido social del área metropolitana de Barcelona que nos puede explicar Ramón mejor. Así es, como tú dices, ¿no? Antes de empezar, y quería comentar algo que hemos hablado tú y yo, y que me ha gustado mucho y que se puede trasladar al mundo de los clubes, que es la responsabilidad social corporativa. RSC. ¿Vale? Y si somos capaces de absorber y encontrar paralelismos entre el mundo de la empresa y el mundo de los clubes, que en el fondo somos pequeñas empresas, ¿no?, aprenderemos mucho para seguir creciendo, ¿no? Y en ese sentido es encontrar sinergias entre esas responsabilidades, pero no verlas como gastos, ¿no?, o como obligaciones, sino que creen sinergias para crecer como clubes. Sí, incluso, ¿vale?, no verlo como caridad, que es algo que hemos visto. Ahí voy, no quería utilizar esas palabras, pero a eso me refiero, ¿no?, que donde salen ganando las dos partes, no donde soy yo el que doy y uno el que recibe, sino yo doy, recibo
y vuelvo a recibir de la otra parte, ¿vale? Y en ese sentido, nuestra sección de hockey hierba nos dio una gran lección a los gestores de las secciones en general amateurs, ¿vale? Ellos tenían un problema, como tú bien dices, y como nos pasa en muchos deportes, ¿vale? Porque al final yo también vengo del mundo del balonmano, ¿vale? Que es la captación, ¿de acuerdo? Encima con el peso añadido de ser un club de fútbol con multisecciones, en el hockey hierba, que es un mundo de clubs privados, ¿vale? Pues todos conocemos al club de polo, al Egara, al Terrassa, y esos se nutren de su propia Deporte Rey, que es su propio club deportivo con sus abonados, y de ahí se van regenerando, ¿no? Y nuestra problemática era, ¿y nosotros dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar hockey hierba? ¿Vale? Salieron una que es más concreta a nivel de captación, que es lo que llamamos Escola Oberta, ¿vale? Y lo desarrollamos en el Hospitalet, pero en el Hospitalet no fue nuestra primera opción, evidentemente empezamos Barcelona, ¿no? Vamos a Barcelona, es un proyecto, ostras, esto nos lo tienen que comprar fácil, ¿vale? Iba en el sentido de ir donde el deporte rey es el hockey hierba, India, Pakistán, deportes donde aquí tenemos cada vez más grupos de inmigrantes. Ostras, vamos a por ello. Es la antítesis, la gente del hockey hierba nos miraba con cara rara, imaginaros gente de polo, Egara, clubs con una solera, y el Barça jugando con, ¿vale? Era un poco, ¿vale? Provocaba risa. Barcelona nos cerró la puerta, pero luego recapacitando, nosotros hicimos mal muchas cosas en este proceso, ¿de acuerdo? Íbamos a la puerta de deportes, pum, pum, hola, somos el Barça, no necesitáis nada vosotros, ¿vale? Gracias a Dios, ¿vale? Fuimos a otros municipios y acabamos en el Hospitalet, donde hay un gran núcleo, como en muchos municipios, de gente inmigrante pakistaní en ese caso y tal, y tuvimos la suerte que en ese ayuntamiento había una persona en servicios sociales que había tocado el mundo del hockey y fue la que nos abrió los ojos. Nos estábamos equivocando de puerta, ¿vale? Las administraciones, sobre todo en el ámbito de deporte, están saturados de que los clubes vayan a pedir. Y esta persona nos abrió la luz. Dice, os estáis equivocando, vuestra puerta es aquella. Y aquella era bienestar social. Y ahí se nos abrieron las puertas del paraíso, para decirlo de alguna expresión. Todo fueron facilidades, todo, hasta de recursos económicos, recursos materiales, y creamos unas sinergias que a día de hoy nos nutre a la sección de hockey hierba, ¿de acuerdo? El concepto es muy sencillo. Nosotros no seleccionamos a los niños los selecciona bienestar social. Chicos con exclusión social, no os imaginéis solamente, nos viene rápido a la mente, familias desestructuradas a nivel drogadicción, no. Gente inmigrante que acaba de llegar aquí sin recursos, gente que lo está pasando mal con la crisis, que no puede apuntar a sus hijos a una extraescolar, ¿vale? Gente, ¿vale?, que tiene muchas casuísticas, no únicamente esa. Entonces, la gente de bienestar social lo único que hace es seleccionar un proyecto que hemos acordado que es de 2 años. Los chavales se han de comprometer 2 años a este proyecto, ¿vale? Y ellos seleccionan según los criterios que ellos marcan. Nosotros, evidentemente, por un tema de protección de datos, desconocemos su problemática real, ¿vale? Lo único que está enmarcado dentro de una franja de edad, ¿vale? De 12, empezamos con niños de 12 a 15 años, que no era la nuestra preferida, como entenderéis, ¿vale? Porque ya los pillábamos muy tarde, pero tuvimos que aceptar en un principio, ¿de acuerdo? Y empezamos en un distrito del Hospitalet, del primer año. Mientras hablábamos, empezábamos. El primer día tuvimos, que eran puertas abiertas, más de 90 chicos. ¿Vale? En muchos casos nunca tenían un stick a la mano e incluso daba miedo darles un stick en la mano, ¿vale? Pero acabamos el año con una escuela abierta en 2 distritos de los 6 del Hospitalet. Y al año siguiente ya estábamos en un colegio en cada distrito del Hospitalet, ¿vale? Esto simplemente se trata al acabar la hora escolar, el patio queda abierto, el conserje lo deja abierto y el educador social trae a los niños al centro, nuestro monitor, que es lo único que ponemos, nuestro conocimiento técnico y de aprendizaje, está ahí con el material que hemos recaudado solidariamente entre la sección, sticks usados,
bolas que íbamos a tirar las recuperamos, etcétera, etcétera, y nos van llegando los chicos, ¿vale? Nos van llegando los chavales. Y ahí desarrollamos la práctica deportiva de hockey indoor, que le llamamos, ¿vale? O de hockey sala, ¿de acuerdo? Y entonces se producen sinergias, porque el que también gana es el educador social. Y su respuesta es, ¿tú sabes lo que nos cuesta marcar una reunión con un chaval de estos y que te venga allá a servicios sociales a hablar con él? Es que aquí no fallan. Aquí no fallan, ¿de acuerdo? O sea, ellos ganan porque realmente tienen un control de esos chicos. Yo gano porque estoy tocando a una puerta diferente de la que están tocando el resto de clubs, que es un poco lo que antes hablaba. Hostia, la competencia del básquet, la competencia de tal. No, yo estoy tocando a gente limpia de estos torpedeos. Y además sí que es cierto que tengo un plus, que voy con una imagen muy reconocida, ¿de acuerdo? Pero sí que les estoy dando una cosa que ellos no tenían acceso. Sí. Y eso puede ser común a cualquier club. Y eso es muy interesante, ¿de acuerdo? A día de hoy vamos por la 6ª edición de la Liga Comarcal del Hospitalet Indoor, subvencionada todo exclusivamente por el Consell Comarcal, todo por el Consell Comarcal, ¿de acuerdo? Fichas, arbitrajes, y ya tenemos más de 30 niños que han saltado de este proyecto y ahora ya están en nuestros equipos de base de hockey hierba, subvencionados por nosotros, pero es nuestra principal inclusión de niños dentro de nuestra sección. Y eso nos ha dado un valor añadido dentro del club, nos ha dado un sentimiento de pertenencia, un sentimiento al resto de compañeros de solidaridad. O sea, ahora no se tira nada en un vestuario de estos chavales, no se tira nada, se da, se comparte la merienda, se comparte porque ves a los compañeros de otra manera, ¿vale? Les ha abierto los ojos incluso a los que ya teníamos con otros beneficios. Y eso ha sido un enriquecimiento global por parte de toda la sección a nivel de captación, ¿vale? Luego hay otro proyecto que sí, a mí me hace mucha ilusión también comentaros, que es el proyecto de Hockey Plus, ¿vale? Pero Plus con el signo de suma de sumar, ¿de acuerdo? El Hockey Plus es un proyecto que se inició más a nivel social, ¿vale? De buscar también dentro de la sección un valor añadido que no tuvieran el resto de clubs. Y esto inició en el 2006, ¿vale? Fuimos un poco precursores dentro del hockey hierba. Y fue a interactuar, a crear sinergias con centros de educación especial, ¿vale? Con centros de educación especial. También porque dentro de la sección habían unas inquietudes de educadores, profesores, maestros, ¿de acuerdo? Y se generó esa inquietud. O sea, ¿qué más podemos hacer que no haga el resto de la gente? ¿Vale? Y que nos siga hacer crecer en ese sentimiento de pertenencia, ¿vale? Y de seguir involucrando a los chavales dentro de la propia sección, porque todo se genera con recursos de la propia sección. ¿Qué sectores de población va dirigido este programa? Este programa va dirigido a chicos y chicas con discapacidad intelectual, ¿vale? Nosotros íbamos a centros de educación especial, empezamos en el Centro Paideia y Jerónimo Moragas, ¿vale? Y íbamos un día por las mañanas y hacíamos también trabajos de hockey en el patio, ¿de acuerdo? Y el boca a boca fue tremendo, ¿vale? Empezamos con dos centros y ahora estamos en 4 centros propiamente y la respuesta fue tan bonita que la propia Federación Catalana lo tomó como un proyecto propio y ahora prácticamente todos los equipos de División de Honor de Hockey Hierba apadrinamos 1 o 2 clubes de Hockey Plus, hasta llegar desde el año pasado a la Liga Hockey Plus catalana, patrocinada por BBVA, porque ahí sí que hay gente que quiere poner dinero, porque se une el deporte más otra cosa. El deporte por sí solo ya está, como decimos, muy quemado, ¿no? Hay que dar un valor añadido a eso para hacer que la gente que tiene esos recursos y que quiere invertir en esos recursos vea que hay algo más allá de eso. Y en eso hemos de ser todos capaces de poner imaginación. Gracias, Ramón. No ha dado tiempo a trasladarle pregunta a Ramón. Si tenéis alguna, si tienen alguna pregunta para Ramón en las tarjetas verdes, la podéis recoger. Bien, ha dado una casualidad. Tenemos exactamente el tiempo por posesión en los últimos 20 años en balonmano, por cada posesión por equipo, es 34 segundos y medio, que es exactamente lo que tiene cada uno de vosotros para responder. Si no, podemos continuar. Si no, José Luis, haremos el criterio que tenía Cristina Mayo de estaremos aquí hasta que nos echen. Entonces, Vicente, en 34 segundos y medio nos puede responder la pregunta que te han realizado.
Vale, la pregunta es, ¿cómo se financia vuestro programa? Se financia mediante subvenciones públicas o privadas. Lógicamente, a nivel público es difícil porque el deportista, una vez retirado, no se le considera en riesgo de exclusión, pero a nivel privado son patrocinadores, empresas que apuestan por el proyecto, invierten en el proyecto y este dinero se destina a becas para poner en práctica con deportistas. Actualmente, ¿está ya? No, sí, pasivo. Actualmente tenemos 25 becas abiertas y en función de los ingresos podemos abrir a más becas para más deportistas. Gracias, Vicente. Sí, es la ventaja de no tener el marcador como en básquet. Que es Raúl. Bueno, mi pregunta era cómo se coordinan los diferentes clubs y centros extranjeros. Es muy sencillo. El idioma universal es el inglés. Pero al final el programa de intercambio hace que incluso ellos vean, porque muchos de los jugadores que tenemos en el club, pues el inglés pues lo tienen como, bueno, es una asignatura más en el colegio y se dan cuenta de que no es así, de que sin el inglés en el mundo laboral hoy en día no vas a ningún sitio. Eso nos está ayudando todavía más. Perfecto, gracias como jugador resolutivo. Luis Carlos, antes de la respuesta, solamente una pregunta. Hay grandes matemáticos del MIT de Massachusetts y de Boston que están intentando determinar por qué una de las grandes innovaciones de Luis Carlos ha sido que es la única persona del mundo que dice, cuando se refiere a la pista, el 20 por 40 en vez del 40 por 20. Esa es una pregunta posterior, pero ahora sí nos puede responder las preguntas. ¿Cómo formáis a los técnicos para ir subiendo de nivel? En principio empezamos por los monitores, son monitores en prácticas, están siempre con un monitor que ya lleva experiencia. Estos monitores en prácticas después se incorporan como monitores a las escuelas y los monitores que han estado en la escuela se incorporan o alternan como segundos entrenadores de los equipos de arriba y están también aprendiendo. Y lo que tratamos es de orientarles y sobre todo motivarles a que hagan los cursos para que vayan formándose. Además tenemos lo que llamamos los pasillos informales. Allí funciona mucho en la sede del club, pues los entrenadores a lo mejor llegan a las 4 y están hasta las 8 o las 9 de la noche. Dentro de sus funciones está entrenar al equipo, pero cuando no están entrenando al equipo, están en la sede trabajando, intercambiando opinión. Luego también la asistencia a entrenamientos de otros entrenadores, de los primeros equipos o de los equipos de arriba. Eso también favorece muchísimo la interacción. Y luego, muy importante, tenemos reuniones técnicas cada trimestre, donde ponemos en común, pues, bien, aparte de la dirección deportiva, se mandan unas consignas y allí intercambiamos y tratamos de mejorar los puntos débiles que hemos encontrado. Bien. Si nos deja la organización, seguimos. Sabemos que estamos fuera de tiempo. Pero ¿pasivo por cada jugada o...? No, ya tiene 6 pases. Pues imposible. Ya que no, hasta que nos echen. A ver, vuestro club define un modelo general de juego ofensivo y defensivo. Realmente definimos un perfil de jugador que llamamos VITA, que es un acrónimo de velocidad, inteligencia, técnica y actitud, y es el perfil que tratamos de construir. La idea de juego es un esbozo que se va marcando desde infantiles, pero no la imponemos. Creemos muchísimo, después de muchas acciones que hemos tomado, en la autonomía de los entrenadores. Son todos entrenadores superiores y evidentemente tienen marcado una serie de documentos, y respondo así a la otra pregunta que dice: ¿qué figura del club define y selecciona los contenidos, ejercicios de cada entrenamiento? La dirección deportiva tiene un documento que se revisa cada 4 años que se llama Impulso Acción Técnica. Ese documento es donde está recogido todo lo que es la planificación del club y tiene diferentes niveles de concreción. Luego, el segundo nivel de concreción son los programas por etapa, que son bianuales y además llevan de los contenidos un índice de evaluación. Dónde tiene que estar el jugador en cada etapa, cuando termina, en cadete, segundo año, etcétera, en defensa, en ataque, en todos los aspectos. Y por fin bajamos a la programación que la hace el propio entrenador, donde solamente se le orienta en el 50% de contenidos. El otro 50% de contenidos es el que los elige. Y cuando un jugador destaca mucho y crees que puede ir al alto rendimiento, pero él decide lo social, respetamos completamente. Deciden los padres y el jugador. Muchas gracias, Luis Carlos y todos los ponentes. Además de decir aquello de que van a estar disponibles, aunque algunos tenéis que salir rápido, pero que están disponibles durante cualquier momento para que podáis
felicitarlos, amenazarlos o consultarles cualquier aspecto. Un aplauso para ellos, por favor.